y que fueron fundamentales en la ayuda de intermediarios, sobre todo en la conquista de los pueblos indígenas. Después, de manera importante, empezaron a llegar con cantidades importantes esclavizados de origen africano a llevar a cabo distintas tareas en la economía novohispana. Hay que recordar, porque ¿cuáles fueron las causas? ¿Por qué empiezan a llegar miles de africanos de distintas partes del continente africano a la entonces Nueva España? Bueno, llegan primero porque hay una caída demográfica muy severa que hace que se requiera mano de obra, pero también porque hay muchas quejas de los frailes, sobre todo de los dominicos, que hablan de la sujeción y la explotación que están sufriendo las poblaciones indígenas y también las necesidades de las nuevas empresas coloniales. Y hay otra razón importante que muchas veces se olvida, que en 1542 se prohíbe la esclavización de los indígenas. Entonces, por todas estas causas, el hecho es que empiezan a llegar miles de personas de origen africano a la entonces Nueva España. Es importante, y por eso también me da mucho gusto que esté Rafaela, especialista en el continente africano y en las culturas africanas, recordar que África está compuesto por múltiples culturas, que es un continente heterogéneo en donde se hablan distintos idiomas, se tienen distintas costumbres, distintos bagajes culturales, y que las y los africanos que vienen de este continente pertenecen a estos distintos grupos. En los primeros años de la trata transatlántica llegan personas del norte y occidente de África, de la región fundamentalmente conocida como Senegambia. Entonces vienen grupos de mandingos, vienen grupos de wolofs y de otras etnias, y después empiezan a llegar de distintos grupos de los que se han conocido como las culturas bantús, ¿no? Que están en el centro de África y también en África Occidental. Entonces, esto también nos da una idea importante de esta heterogeneidad de culturas que componen África y que llegan a la Nueva España. Estos miles de africanos y africanas que se han calculado según las investigaciones que se han realizado en los últimos por lo menos 40 años, que llegan aproximadamente 250,000 personas, una cantidad nada despreciable si pensamos, por ejemplo, que a Estados Unidos llegaron 500,000 personas o a Colombia llegaron alrededor de 250,000. O sea que durante las primeras décadas, el primer siglo y medio de la colonización del virreinato novohispano, llegan una cantidad muy importante de personas de origen africano. Muchas de ellas llegan esclavizadas, la gran mayoría, y vienen para trabajar en varias actividades económicas. Por una parte, en las haciendas cañeras, por supuesto, que ya era un negocio muy importante en el periodo, también en las haciendas ganaderas, esto es importante, muchos africanos, sobre todo los del norte y occidente, conocían y tenían relación con el ganado, con los caballos, manejaban los caballos, y hay que recordar que las poblaciones indígenas no conocían el ganado, no había animales de esta índole. Entonces, ellos destacan mucho a lo largo del periodo colonial por ser arrieros y por estar en las haciendas ganaderas. Pero, por supuesto, también trabajan en las minas, trabajan en los oficios, en los distintos oficios de la Nueva España. Sabemos que existen pintores muy famosos. He hablado muchas veces de Juan Correa, un pintor de los más importantes del periodo, y van haciéndose personas indispensables para entender a la sociedad novohispana. Cuando uno hace historia de este periodo, siempre que abre los archivos, investiga en los archivos, empieza a encontrar
mulatos, negros, pardos, zambos y una serie de nombres coloquiales que se les decían a estas poblaciones de origen africano. Eh, es importante decir que muchos de ellos consiguen obtener la libertad por distintas causas y una importante es que durante el periodo virreinal se permiten los matrimonios mixtos, pero además muchas relaciones se hacen fuera del matrimonio y gracias a ello hay una relación y un intercambio y una convivencia entre las poblaciones indígenas y las poblaciones de origen africano y podemos observar que ya desde principios del siglo XVII hay muchos afrodescendientes, es decir, mulatos, pardos, los que se conocían como de color quebrado, libres, ocupando puestos importantes, algunos de relevancia, y siendo hasta cierto punto aceptados por la sociedad novohispana. Con esto no quiero decir, y esto hay que tenerlo muy presente, que la Nueva España haya sido una sociedad abierta, equitativa, en donde los africanos y afrodescendientes vivieron de manera libre y autónoma, nada de eso. O sea, la esclavitud supuso sujeción, explotación, fue una sociedad la novohispana con muchos estamentos y jerarquías, pero a pesar de ello, hubo la posibilidad de esta convivencia y de este intercambio. Con esto también me voy a otra de las preguntas que queríamos que guiaran este conversatorio para ir cerrando mi participación y no quitarle la palabra a mis compañeras. Lo que va pasando es que estas personas van siendo fundamentales para muchas cosas, para la construcción económica de la Nueva España, pero también para la construcción política, la construcción social y la construcción cultural. Y esto con toda la heterogeneidad que tiene que ver, pues, las culturas en distintas regiones de la entonces Nueva España. También a lo largo del siglo XIX llegan a este territorio los mascogos, que vienen del norte de Estados Unidos y que reciben tierras por parte del entonces presidente Benito Juárez. Hasta hoy residen en el nacimiento los mascogos, los negros mascogos de Coahuila. Y bueno, también hay una gran movilidad que viene por el Pacífico, de personas de origen africano que vienen por el Mar Índico y por África Oriental. Entonces tenemos una gran variedad y una gran heterogeneidad de culturas que componen lo que es lo africano. Entonces hay que también tener mucho cuidado con esto. Cuando decimos africano, bueno, sí, estamos hablando de un continente, pero en lo africano existe una multiplicidad de culturas. A lo largo del siglo XIX y después de que tuvieron participación relevante en la independencia, líderes tan importantes como Guerrero, como José María Morelos, que muy probablemente fue afrodescendiente, la presencia de la población de origen africano empieza a borrarse, a menospreciarse en la historia de México. Por varias causas, una de ellas tiene que ver con la importancia del indigenismo, otra causa importante es esta necesidad de homogeneizar al país en un Estado-nación y otra, por supuesto, tiene que ver con el racismo y la discriminación. Hay que recordar, y ya con esto voy terminando, que la idea de las razas humanas empieza a ser importante con el racismo científico de mediados del siglo XVIII, que inventa esta idea de que las personas se dividen en razas, las culturas, y que existen razas inferiores y razas superiores, y que los africanos pertenecen a estas razas inferiores. A partir de entonces crece el racismo, pero también los estereotipos, los prejuicios, y esta idea de que africanos y africanas llegaron muy pocos a México y que prácticamente se disolvieron o se mestizaron y no queda rastro de ellos. Esta idea es completamente falsa.
Hoy en día sabemos que los afrodescendientes están en varias regiones de nuestro país. El último censo, y a lo mejor de eso nos va a hablar la doctora Donají, revela que más de 2,5 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como afrodescendientes, negros o afromexicanos, y que, bueno, tenemos ya un reconocimiento en la Constitución hacia estos grupos. Hoy en día lo que nos toca, la tarea que tenemos es visibilizar aún más esta importancia en los museos, en los libros de texto, en espacios como estos que nos ofrece el Museo Carranza. Estamos luchando y estamos, y Donají y yo lo hemos hecho muchas veces, y también Rafaela, porque Rafaela también trabaja en museos, en la necesidad de que existan espacios museográficos dedicados a la historia y al presente de estas poblaciones. Entonces, bueno, con esto termino. Hay mucho más que decir, pero creo que es un inicio. Decir que estamos muy contentos con el día de esta celebración, y que es una oportunidad para hablar de la importancia de estas poblaciones, no solo en el pasado, sino en el presente de México. Gracias, Carla. Gracias. Ahora, bueno, le damos la palabra a la maestra Donají Méndez. Hola, ¿qué tal? Bueno, buena tarde a todas, todos. Pues gracias por la invitación y gracias a mis compañeras y al equipo que está logrando esta participación para que celebremos y recordemos este día tan importante. Pues bueno, como planteaba hace un momento la doctora María Elisa, pues se han pasado muchas etapas importantes dentro de lo que es esta parte afrodescendiente. Pero, ¿qué logros se han tenido con el reconocimiento de los pueblos y las comunidades afromexicanas a partir del año 2019? Pero antes de eso es importante hacer un recordatorio que para el caso de México Negro, que es la primera asociación a nivel nacional que pone en la mesa y se hace esta pregunta: ¿qué es lo que pasa en la actualidad de la población ahora llamamos afromexicana? ¿En dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos en el país? Porque este cuestionamiento también nos lo hacían algunos investigadores que decían, si hay negros en el país, y regularmente los enviaban a investigar a la población negra en México en los archivos, en el Archivo General de la Nación. Y pues nosotros estamos y hemos estado aquí todo desde esta parte que ya explicó la doctora María Elisa, cómo llegamos a esta parte del mundo. Pues empezamos a estar aquí, empezamos a tener una historia fundamental y que llegó una parte que fue invisibilizada. Pero retornemos a 1997, donde de manera oficial nace México Negro AC, y que realmente inició como un movimiento local y después fue un movimiento regional. Actualmente es un movimiento nacional. El hecho de la urgente necesidad de conocer nuestra situación actual en todo el territorio nacional, particularmente de la población afromexicana. Mencionarles que México Negro cada año realiza un encuentro de pueblos negros, donde nos reunimos para analizar, para cuestionarnos, para proponer qué es lo que está pasando en nuestras poblaciones. En este recorrido histórico que estoy haciendo, breve reseña, pues realmente antes nos reuníamos la población afromexicana de Guerrero y de Oaxaca. Posteriormente se unió el estado de Veracruz. Nos integramos con nuestros hermanos de los Mascogos de Coahuila, y bueno, el censo 2015 dio una estadística de 1,5 millones de personas afromexicanas, afrodescendientes, pero en el año 2020
en el censo 2020 somos, de acuerdo a los datos del INEGI y de acuerdo a la pregunta que se integró en el censo y que también fue una lucha que se realizó como México Negro y otras asociaciones y otras instituciones que participaron, donde se hacía la pregunta por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres y tradiciones se considera negro, negra, es decir, afromexicana, afrodescendiente. Y bueno, el resultado es que somos 2.576.213 personas que nos reconocemos como afromexicanas y afromexicanos. Y dentro de este dato importante también destacar que el 50.6% somos mujeres y otro dato interesante, el 7.4% de las personas que nos reconocemos como africanos o afrodescendientes también hablan una lengua materna. Esto es muy importante también mencionar porque en este punto también si nos señalan por nuestras características fenotípicas, por nuestra forma de hablar y aparte soy afro y hablo una lengua materna, un idioma indígena, pues también hay otra discriminación. Esta lucha por que nos reconocieran de manera oficial fue una lucha larga, una lucha fuerte y que este proceso pues obviamente fue impulsado por la sociedad civil y este trabajo que de pronto se nos hacía imposible, pues llegó finalmente este reconocimiento que desde la parte política fueron 17 estados de la República Mexicana que pasaron este proceso y que pues los representantes sociales de las comunidades afromexicanas, la academia, por supuesto, y las instituciones que estuvieron participando en todos estos años fueron fundamental. Mencionaré de manera rápida el CONAPRED, la Comisión, la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues aquí nuestros amigos del INA a través de la doctora María Elisa, y bueno, todo esto formó parte para que este decreto finalmente pues se diera. Y desde la parte política, el punto final para este proceso pues lo puso en su momento la senadora Susana Harp. Entonces, para nosotros julio de 2019 fue fundamental, a finales de julio. Y bueno, en este decreto pues se adiciona ya en el apartado C del artículo segundo, pues que estamos ya reconocidos los pueblos y comunidades afromexicanas y que, bueno, esto fue un logro importante, un logro que de pronto parecía imposible. Sin embargo, este también es un punto de partida porque hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, hay que seguir viendo cuáles serían entonces el siguiente proceso para homologar, para trabajar la parte que corresponde a las leyes reglamentarias. En este proceso también es importante mencionar que del 2019 a esta fecha se tienen también ya representantes, hombres, mujeres, desde la parte política, y aquí hablo desde la parte política, a representantes afromexicanos. Por primera vez en la Diputación Federal tenemos a un representante que recae en Sergio Peñalosa Pérez, activista también afromexicano, y que, pues bueno, fue un logro también fundamental para tener esa representación. Pero también en la Ciudad de México contamos con una gran mujer, una mujer líder, una mujer joven que está también participando desde la parte política y me refiero a la senadora María Celeste Sánchez Mejía, otra mujer de ascendencia afromexicana de Coajinicuilapa, sus raíces, y que está haciendo lo propio para que nos estemos representadas.
Desde la parte, en el caso particular del estado de Guerrero, tenemos a la diputada local, Marven de la Cruz, que también fue electa por voto. Y bueno, estos pasos nos ha permitido, pues, entonces, que este reconocimiento nos está permitiendo tener estas representaciones fundamentales e importantes en la vida de nuestros pueblos y comunidades afromexicanas. Es decir, anteriormente teníamos que estar tocando la puerta para poder que nos atendieran y que este tema particular se le pusiera la adecuada atención y el adecuado seguimiento. En este momento es diferente, tenemos este espacio, esta puerta, donde en el caso de lo que estoy ahorita compartiendo son 3 compañeros, 3 compañeras que nos permiten, pues, desde la parte política tener esta representación. Pero no queda aquí. Sin embargo, en este momento hay jóvenes, hombres y mujeres que están en este proceso. Y si estamos ahorita que me estoy refiriendo a esta parte de la representación afromexicana en la política, hay jóvenes, hombres y mujeres que están ya preparándose para que en su momento puedan tener esta participación y puedan ocupar estos espacios. No nada más de decir, bueno, ahora estás como suplente, sino realmente con esta responsabilidad. Es decir, que también tanto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y otros estados de la República ya tenemos mujeres y hombres como presidentas municipales, como comisarias, como diputados, pero esto tiene que irse fortaleciendo. Es decir, tenemos que irnos responsabilizando ya de nuestra identidad, de esta parte que incluye la tradición, la cultura, la gastronomía, la política, todo eso forma parte de estos procesos. Y desde la parte educativa, pues también como población afromexicana hemos estado, y bueno, en su momento se propuso desde la Asociación Civil México Negro una universidad afromexicana, es decir, una universidad que tenga un enfoque desde nuestra identidad, desde la situación actual en la que están viviendo nuestros pueblos y nuestras comunidades, cómo se encuentra la parte de la ecología, cómo se encuentra la parte de las tierras, la parte de las lagunas, las situaciones reales, y que esto tiene también que irse viendo hacia el futuro. ¿Cómo vamos a preservar toda esta gran cultura, gran identidad? ¿Cómo lo vamos a seguir preservando a través de también de la educación? Porque finalmente el futuro va a estar en los jóvenes y en las siguientes generaciones. Es decir, que debemos y tenemos la obligación de seguir preservando nuestras tradiciones afrodescendientes, afromexicanas. Y bueno, desafortunadamente también sufrimos situaciones de racismo, y que es una situación que se vive día con día, y que desafortunadamente se tienen atropellos para hombres y para mujeres, y que ahorita que hay una situación complicada en la parte de la migración, pues muchas veces han estado confundiendo a nuestros paisanos, nuestras paisanas, y se los han llevado detenidos, porque pues también aún hace muchísima falta esta capacitación para el personal operativo que está en las afueras, que está haciendo su labor, y que desconoce que nuestra población del país vivimos las y los afromexicanos. Incluso en el metro de la Ciudad de México, un compañero, de por sí somos muy platicones, pues llevaba su armónica y pues iba muy contento hacia su trabajo, y pues para agilizar, para llevar más rápida
su angustia de llegar rápido al trabajo, pues iba con la armónica tocando un son, ya me imagino ahí el son de los diablos, y pues lo sacaron del metro, ¿verdad? O sea, esto es inconcebible, esto es nos dio muchísimo coraje, pero es la realidad. Estoy hablando que pasó una situación hace una semana. Entonces, este tipo de discriminaciones se están viviendo día con día. Para el caso de nosotras las mujeres, también somos acosadas, somos señaladas por nuestras características naturales, etcétera. Entonces, es importante pues también que estas discriminaciones que tenemos pues se requiere mayor atención. Y bueno, finalmente en el encuentro número 23 que se realizó en San José Río Verde, municipio de Jamiltepec, en el estado de Oaxaca, que se realizó este año, pues se hicieron diversas mesas de trabajo, 6 mesas de trabajo, y en ellas al final tenemos unos resolutivos, y dentro de estos puntos mencionaré algunos que corresponden a las mesas que estuvieron trabajando y que pues realmente nos faltó tiempo, pero le daremos seguimiento y haremos las alianzas correspondientes para poder ir cumpliendo pues con algunos de estos puntos que se hicieron ahí. Se estuvieron trabajando con mujeres, con hombres, la comunidad LGTB, y mencionaré de manera general pues que exigimos al gobierno, a las instituciones y organizaciones civiles de jóvenes crear redes de apoyo y estrategias de trabajo para combatir los estereotipos y violencia hacia las juventudes en espacios cotidianos. Solicitar acompañamiento constante a los jóvenes líderes afros y también a las personas mayores. En la parte de las mujeres líderes afromexicanas, pues desde la parte de los derechos político-electorales de las mujeres, demandamos a las instancias electorales hacer efectivas las acciones afirmativas para la participación política de las mujeres afromexicanas en igualdad y libre de violencia política, que desafortunadamente hay realidades crudas en nuestras regiones. También que los partidos políticos ejerzan el presupuesto asignado para la capacitación política de las mujeres afromexicanas con pertenencia y pertinencia cultural. Se trabajó una mesa interesante que fue la mesa de masculinidades, una mesa muy dinámica también, y bueno, dentro de los puntos que podemos destacar aquí es que se demanda erradicar la violencia de género y las masculinidades patriarcales. El hombre debe ser aliado y compañero y debe coadyuvar al desarrollo integral de la familia y por supuesto al empoderamiento de nosotras las mujeres. Otro punto interesante que se trabajó en esa mesa es romper estos estereotipos del macho mexicano. También se abordó un tema que tiene que ver con la salud masculina, sobre el cáncer de próstata, entonces también debemos de tener esta atención para ellos. Para el caso de la mesa de la comunidad LGBTTIQA+, pues solicitar la promoción en las comunidades, los derechos de las personas que tienen una identidad de género y orientación sexual diversa, y denunciar la violencia y discriminación, la hipersexualización, estigmatización y la exclusión de la diversidad en los medios de comunicación. Ese es otro problema latente. Y bueno, en el ámbito federal, estatal y municipal, armonizar las estrategias dirigidas a esta comunidad. Para la mesa 5, cuestiones de trabajo, bueno, se pide a la Suprema Corte que sea prudente al declarar la inconstitucionalidad de leyes por efecto de la consulta previa, libre e informada de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Y pedirle a la Comisión de Derechos Humanos que antes de derribar un logro legislativo nos pregunten, ¿no?,
queremos o no realizarlo. Finalmente la mesa 6 de discriminación e interseccionalidad, solicitamos a las instituciones públicas y de los 3 órdenes de gobiernos y privada deben de trabajar desde un enfoque interseccional para lograr analizar y atender las múltiples discriminaciones, la violencia, las desigualdades y el sistema de opresión como el racismo y la discriminación racial en el acceso a nuestros derechos humanos. Y bueno, entre otros puntos, yo concluiría dentro de otros apartados que además está siempre si hay la oportunidad de decirlo, de analizarlo y de discutirlo, es que ya no pedimos, exigimos un Museo Nacional Afromexicano. Es importante tener ese Museo Nacional Afromexicano. Ya tenemos el Museo de Coajinicuilapa, el Museo Afromestizo Vicente Guerrero, que fue un logro. Tenemos museos como otros museos, como el que está en Huehuetán, es un logro. Otros pequeños museos, un pequeño museo ahí en Comaltepec es un logro, pero nos urge y exigimos ese Museo Nacional Afromexicano. Considero que existen los elementos para poder establecer este museo. Se tienen a las personas adecuadas con el conocimiento adecuado para poder lograr que tengamos ese museo. No queríamos una sala. Incluso está el Museo Fuerte de San Diego, en San Juan de Ulúa, en el Fuerte, también se tienen otros espacios, pero se requiere pues atender a nuestra población y es por eso esta exigencia. Si somos, y de hecho la pandemia pues ahí nos dejó estos datos, pero estoy segura que hubiéramos llegado a los 3,5 millones, si no ha sido por la pandemia, estoy segura que hubiéramos rebasado esa cifra y en este sentido pues considero que es fundamental y es importante seguir pidiendo y exigiendo este Museo Nacional Afromexicano. Yo agradezco a ustedes la atención y estaremos aquí atentas para seguir dialogando un poco más sobre la situación que tenemos en nuestras comunidades, hay muchos otros temas que abordar, la situación de los caminos rurales, la situación que pasamos ahora en el COVID, situaciones de salud complicadas, el regreso a la medicina tradicional, la medicina, la herbolaria, al regreso a los brazos amorosos de nuestras parteras. Todo eso volvió a resurgir, ahí estaba, pero volvimos otra vez, como menciono yo, a esos brazos de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, con esa sabiduría que está ahí y que pues tenemos la ocupación de tomar las notas correspondientes, de apoyar a las investigadoras, investigadores que hacen estos trabajos para preservar este legado. Hasta aquí concluiría por ahora mi participación. Gracias. Muchas gracias a la maestra Donají y le damos la palabra a la maestra Rafaela. Hola, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a mis compañeras del conversatorio. Muchísimas gracias, Carla, por haberme invitado. Bueno, yo creo que me voy a salir un poco de esas temáticas. Decidí escoger una cuestión ahorita muy actual, no solo para África, sino yo creo que también para México, que son las restituciones del patrimonio cultural en diferentes países. Eso lo hice porque ahorita no tenemos una exposición en el Museo Nacional de las Culturas, entonces hablar de nuestras colecciones y hablar de África en México en ese sentido, ¿no? A través de las piezas iba a ser un poco complicado.
Así que ahorita voy a compartir con ustedes y esperemos que nada falle, ¿verdad? Variar. Mi presentación. Claro, por ser una agente de museos, yo me voy a apoyar en imágenes de piezas, ¿no? Pero básicamente considero que esa discusión vuelve a estar, digamos, bajo el paraguas de la discusión occidente y no occidente, ¿no? La cuestión de las restituciones de las piezas a las culturas que las produjeron y que las han utilizado y que han sido de una u otra manera, cada caso es un caso, ¿verdad? Pero de una u otra manera saqueadas de esas culturas. Entonces, ahorita voy, espérenme tantito. A ver, esto. Ok. No sé si se esté viendo. A ver, Moy o Carla, ¿me pueden decir si esto se está viendo? Todavía no se ve. Ok, entonces. A ver, yo aquí sí la veo. No sé. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Vuelvo a salir, ¿verdad? Y vuelvo a tratar de compartir. Ya se ve. Yo la veo. ¿Sí? Sí, yo también la veo. No sé, ya Ok, a ver, ok, ¿se ve? Ya se ve. Ok, va. Entonces está seguramente mi compu un poco lenta. Bueno, es como le decía, ¿no? Es una cuestión muy actual. Lo hemos visto aquí en México también. Hace unos días reintegraron, restituyeron una máscara de jade olmeca, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? En fin, es una cuestión muy álgida y muy problemática, por supuesto, sobre todo para los museos occidentales. Pero eso lo vamos a platicar al final. Espero no tardarme demasiado en mi presentación, espero no aburrirlos y espero que no se haga demasiado tarde. Bueno, empecé con esto que ha hecho noticia el año pasado un activista originario de la República Democrática del Congo decidió robar, entre comillas, pero no entre comillas, quería robarlas, pero no lo logró, por supuesto, ¿no? Un Bazulu Villavanza, como se pronuncie esto, no lo sé, ¿no? Y intentó un robo en varios museos de Europa, ¿no? Sobre todo en el Quai Branly, que salió muy publicitado, y en el Louvre, también en Holanda, creo, en los Países Bajos, y también en el British Museum de Londres, ¿no? No, que yo sepa, no fue apresado, pero sí le pusieron unas multas terribles, ¿no? Y lo que él defiende es que esas piezas fueron saqueadas, luego entonces se tienen que regresar a los países de origen, y a las culturas, países o culturas de origen, ¿no? Y eso no es solo sobre África, sino en general, ¿no? Es un poco como hemos visto las manifestaciones de esos grupos en contra de la crisis climática, ¿no? Y para sensibilizar el público, le echan sopas y catsup y cosas, ¿no? A obras mundialmente reconocidas, ¿no? Afortunadamente todas muy protegidas, ¿no? Entonces no sufren ningún daño, pero en fin, ¿no? Es un poco ese tipo de actividad, ¿no? De activismo para que la gente se sensibilice sobre esta cuestión de estas piezas que han sido saqueadas de los países y las culturas de origen. Aquí voy a hacer un breve resumen de los últimos años, ¿no? Básicamente, ¿no? Más bien del año pasado para acá, ¿no? Porque no han sido muchas, ¿no? De restituciones de piezas que se supone correspondían a las culturas originarias. Ahora, eso también es muy conflictivo, pero como ya veremos, ¿no? Por ejemplo, bueno, es una restitución de un sable
que se supone pertenecía a él, a Guillaume Tal, que era el jefe espiritual y fundador del Imperio Tucolor del siglo XIX. Ahora, esto se restituyó a Senegal, más sin embargo el Imperio Tucolor era mucho más importante en Mali y en Guinea, no en Senegal. Entonces, bueno, ¿no? Para empezar, ¿no? Las contradicciones, ¿no? Además, otra problemática es que ese sable es de infantería y está hecho en Francia, y eso es modelo de 1821, ¿no? Bueno, ¿quién sabe si realmente los historiadores dicen que que no para nada, que perteneció a este personaje, a este jefe espiritual y estatal del pueblo Tucolor, pero en fin, ¿no? El gesto fue eso, ¿no? Y así pueden seguir los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? La corona de la reina Rana Valona tercera de Madagascar, ¿no? Que a toda vista no creo fue hecha en Madagascar en el siglo XVII o XVIII. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salió este adorno abalorio que al parecer presidía, ¿no? como símbolo de poder en la tarima en donde la reina se dirigía a sus súbditos, ¿no? Bueno, no, está muy poco claro, pero ok, ¿no? Es una restitución de Francia hacia Madagascar. Este es un ejemplo de esas reuniones estatales públicas que ofrecía la reina, y se supone que sobre la tarima donde ella iba a hablar iba a estar esa corona como símbolo de su poder. Ahora, la corona es totalmente occidental, francesa o inglesa, como gusten hablarle, como gustan describirla, pero muy poco africanizada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Hay toda una cuestión. Entonces, ¿por qué estos países deciden regresar esos objetos que realmente no tienen mucha repercusión, ¿no? En las culturas de donde supuestamente provenían, ¿no? Ahora aquí sí ya pasamos a otro nivel, ¿no? En noviembre del 21, Francia decide regresar 26 piezas, que es muchísimo, según yo, ¿no? Que estaban básicamente en el resguardo del Quai Branly. Decide regresárselas, restituirlas al antiguo Dahomey, actual Benín, ¿no? Y porque fueron saqueadas por el ejército francés a finales del siglo XIX. Son piezas muy importantes, lo cual me extraña mucho del Quai Branly que las quiera regresar. Este es otro ejemplo de este lote de las 26 piezas, es el trono del rey de Nancy, Dahomey, el actual Benín, otra vez, ¿no? Que estaba conservada en el Museo del Quai Branly. Son piezas simbólicas muy importantes. Realmente ahí sí, chapó. Es una decisión realmente extraña de parte de Francia y sobre todo de parte del Museo del Quai Branly, que es uno de los museos, como ustedes saben, más etnográfico, más reconocidos en Europa, junto con el British, yo creo, y con el Museo de África de Bélgica, que creo que ahorita está cerrado, ¿no? Aquí es la llegada de las piezas a Benín. En Benín se está haciendo un museo especial para albergar estas piezas y otras, por supuesto, ¿no? Y esta es una imagen de la exposición de esas 26, de ese lote de 26 piezas restituidas por Francia, ¿no? Esto fue en febrero del 22. En el 22 hubo muchas restituciones, entre 20 y 22. Y bueno, la más controvertida y la más discutida son los famosos bronces de Benín. Benín fue un estado, reino de la cultura Edo entre el siglo XII y el siglo XIX. Ahorita pertenece a la actual Nigeria.
está en la parte este de Nigeria, ahí creo que tengo un mapa, y perteneció al Imperio Británico entre 1897 y 1960. Esos bronces son muy conocidos mundialmente, son obras, realmente obras de arte, muy particulares, muy reconocibles, además, ¿no? Dentro de la producción de arte africano. Aquí vemos el mapa, o sea, Nigeria, en morado está lo que abarcaba el reino de Benín, el estado reino de Benín. Como le decía, pertenece a la cultura Edo. Actualmente es el estado Edo y actualmente sigue, digamos, existiendo como reino y tiene un rey. Y ahorita es como se está recuperando pues esa parte del legado del antiguo reino de Benín. Aquí es un grabado del siglo XVII donde podemos ver una ceremonia real. El rey está montado a caballo, digo, es un poco borrosa la imagen, no se ve muy bien, pero al fondo se ve la ciudad real, es decir, los palacios reales, ¿no? Amurallados, ¿no? No sé si se ve mi cursor, no creo, ¿no? Pero bueno, es aquí al fondo, ¿sí? Con los techados muy altos, con ese pájaro simbólico que es además utilizado como símbolo de poder y instrumento de adivinación. Seguramente la conexión entre el más acá y el más allá. Bueno, lo que sucedió y por eso son tan famosos los bronces de Benín y por eso ahorita están en esa discusión actual sobre la cuestión de la repatriación, la restitución, es que en 1896 algunos contingentes del ejército británico se acercaron al Palacio de Benín, ¿no? O al territorio de Benín, y pues queriendo hacer transacciones. Por supuesto, esos reinados, esos estados, reinos, estaban íntimamente implicados en la trata de esclavos, no podemos negarlo. Entonces, bueno, ¿no? Es una historia un poco turbulenta, ¿no? Un poco oscura, ¿no? Pero entonces Inglaterra quería establecer un cierto poderío, ¿no? Económico en esta región, ¿no? Con este reinado. Y desafortunadamente la respuesta fue aniquilarlos. Entonces, pues evidentemente a los ingleses no le pareció mucho el asunto y realizaron la famosa expedición en 1897, que fue una expedición punitiva y destruyeron el Palacio Real, por supuesto, y saquearon todo lo que había en estos edificios. Lo destruyeron, el rey salió exilado y bueno, ¿no? Aquí pueden ver una muestra de los objetos saqueados que son ahorita precisamente están precisamente en disputa y en las tratativas de si se reintegran a Nigeria o no. No, eso lo vamos a ver chance más a detalle. Como pueden ver, fue un saqueo impresionante. Aquí están las famosas placas, ¿no? Las placas se supone que estaban pegadas a los postes de los edificios reales, ¿no? Entonces fueron arrancadas, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, de la utilización de los colmillos, que fueron también sustraídos, ¿no? Colmillos de marfil impresionantemente tallados, muy grandes, ¿no? Imagínense, miren qué colmillos, ya son enormes. Yo creo que ningún elefante hoy en día puede llegar a la edad para tener un colmillo tan grande, ¿no? Primero los matan y le cortan los colmillos. Ese es un altar, precisamente, de todos los objetos que eso incluía. El colmillo servía otra vez de
sobre las cabezas de loba que representaban el rey, servía otra vez de comunicación entre el mundo del más acá y el mundo del más allá, ¿no? Como decía María Elisa, ¿no? O sea, yo ahorita estoy haciendo unos ejemplos y son básicamente ejemplos de África Occidental, no tengo ejemplos del Congo, por ejemplo, no me parece que haya todavía negociaciones para regresar piezas emblemáticas hacia el centro de África. No, pero efectivamente estamos hablando de un continente, estamos hablando de muchísimas culturas, ¿no? Y muchísimas lenguas y muchísimas maneras de ver la vida, muchísimas filosofías, muchísimas maneras de manejar la justicia, ¿no? Como decía la doctora, también muchísimas maneras de manejar el cuerpo, la salud, en fin, ¿no? No, eso, pues sí, pues, ¿no? Se necesitaría varios conversatorios seguramente, ¿no? Pero bueno, ¿no? Me estoy concentrando en este tipo de piezas, ¿no? Esa es la cabeza emblemática de loba de rey de Benín, con toda su parafernalia regal, ¿no? Que estaba hecha de conchas de cuentas de coral que venían del Océano Índico, es decir, del otro lado de África. O sea, se pueden imaginar las interrelaciones comerciales que podían establecerse en aquel entonces, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? El Atlántico no tiene coral rojo de ese tipo, ¿no? Esta es una foto actual de un jefe rey de la región de Benín, pero donde se muestra efectivamente lo que implica la parafernalia que se ven en las esculturas en bronce. Ahora, esa es otra cosa, o sea, estamos hablando de una cultura ya que uno supondría que había estado en declino, por supuesto, después de esa invasión y después de la conquista inglesa, mas sin embargo se siguen haciendo ese tipo de piezas actualmente y con la técnica tradicional, es decir, la técnica de la cera perdida, ¿no? Se hace un molde, en este caso estamos viendo los moldes en barro, ¿no? Se recubre con cera, se hacen agujeros, se funde el metal, que es una aleación de bronce, se funde el metal, la cera sale por los agujeros y después se rompe el molde de barro y queda la escultura hueca en metal. ¿Sí? Esa es la famosa técnica de la cera perdida, que además, pues algunos investigadores, sobre todo en la época de los IFE, ¿no? Que es un poco anterior, ¿no? Consideraban que había sido importada por los griegos, ¿no? Porque pues, los africanos no podían hacer ese tipo de cosas tan sofisticadas, ¿no? Pues nada. Es más... Ahora esas son las famosas placas de Benín, que están muchas, la mayoría de ellas están en el British Museum. El British Museum es el que conserva más piezas de Benín, evidentemente, ¿no? por la racía que llevó a cabo la Armada, ¿no? El ejército. Y pues esas son las que están en estación, ¿no? No en pugna, pero bueno, ¿no? Se están negociando, ¿no? Estas placas, como les decía, se supone que estaban pegadas a los postes de las casas reales, del palacio real, ¿no? Y van contando momentos históricos, van contando cosas, van describiendo reyes, pero no solo reyes, sino músicos, soldados, escenas hasta de vida cotidiana. Hay una placa muy bella que ya no volví a conseguir, ¿no? De una niña cargando agua, ¿no? Como un quehacer doméstico, ¿no? En fin,
son parte, claro, ya después sin el contexto, ¿no? Sin cómo fueron puestas y exhibidas en el palacio, pues uno pues difícilmente puede reconstruir, ¿no? Aquí arriba, una de las dos de acá arriba que tiene una especie de faldellín, representan precisamente los primeros portugueses que llegaron a esas costas, ¿no? Aquí es una bellísima placa que terminó en el National Museum of African Art de Washington, en Estados Unidos, ¿no? En donde se ve a Loba con toda su parafernalia, el escudo, no sé qué, algunos sirvientes, uno que le lleva el símbolo de poder, esa en forma de hoja, ¿no? Músicos, ¿no? Dos músicos más chiquitos, por supuesto, Loba es muy grande, y en el fondo se ven dos portugueses, ¿no? Representados con una nariz aguileña, ¿no? Aguileña, ¿no? Con casco, ¿no? Y parte de la armadura, ¿no? Creo que aquí tengo, exacto, tengo un acercamiento, ¿no? Los ojos de Loba, ¿no? Toda su parafernalia y muy característica del reino de Benín. Es totalmente reconocible, ¿no? Los grandes ojos, el nariz, en fin. Y bueno, ahorita vamos a la parte de las restituciones, ¿no? Ha habido una discusión muy larga desde hace muchísimos años, ¿no? De quién debería de restituir, por qué, cómo, ¿no? ¿Qué diablos, ¿no? Entonces, bueno, Alemania llevó a cabo una de las primeras grandes restituciones de esos tesoros, pues, nacionales del reino de Benín, ¿no? Unas 21 piezas que pertenecían a diferentes museos. Terminaron en Alemania por compra o intercambio, en fin, ¿no? La mayoría, como les decía, están en el British Museum. El British Museum es uno de los pocos que no quiere soltar absolutamente nada, ni siquiera en préstamo. Esto fue en noviembre del 92. ¡Ay! Perdón. Otra pieza restituida de marfil, una de las cabezas pectorales que representa una reina madre. Entonces, bueno, ahorita en Benín, sí, creo que en la ciudad de Benín precisamente están construyendo un museo para albergar ese tipo de restituciones, ¿no? Que evidentemente son muy importantes para recuperar la memoria de este pueblo que continúa, ¿no? Siguiendo una tradición monárquica en ese sentido de la palabra, ¿no? Esta fue una entrega del Museo de Orniman, que la verdad no conozco, pero de Londres, ¿no? De 6 objetos. Esa fue muy curiosa, me la topé en internet. Fue una restitución, pero ya en 2014 fue, creo que una de las primeras, pero de un particular, ¿no? Que tenía en su haber dos piezas que habían sido saqueadas por su abuelo, que seguramente pertenecía a esa expedición punitiva de 1897, decidió así, ahora sí que pues regresar, ¿no? Fue recibido como héroe nacional, por supuesto, ¿no? Y bueno. Y nosotros también participamos con nuestro chiquitín, ¿no? Además, muy controvertido, ¿no? Porque María Elisa estuvo allá también, ¿no? En la restitución, ¿no? La aduana del aeropuerto, pues de repente se da cuenta que tiene una pieza ahí rarísima, ¿no? Y entonces manda a llamar a especialistas del instituto y fue una restauradora, ¿no? Bastante reconocida, ¿no? Y pucha, y cuando abrieron el paquete se dio cuenta que, opa, no era cosa mexicana, ¿no? Definitivamente no era cosa mexicana. Entonces, bueno, empezaron los tejes y manejes, ¿no? Y entonces intervinimos nosotros,
yo fui a hacerla, digo, fui a verla, por supuesto, hice el peritaje. Claro, hice un peritaje curatorial, ¿no? Porque pues, evidentemente pues, no había de otra, ¿no? Entonces después hubo muchas broncas porque salió un artículo en Bélgica que decía que esto era un fake, ¿no? Y no sé qué. Y sí, definitivamente yo no puedo poner mi mano en el fuego diciendo que es auténtica, ¿no? Porque pues no se pudieron hacer los análisis metalúrgicos que se requerían, ¿no? Y que sugería la restauradora de la coordinación, ¿no? Porque pues además no hay en México ese tipo de análisis, ¿no? Del metal, ¿no? Hay de la piedra, evidentemente, pero del metal, pues no, que es bastante complicado, ¿no? Y yo sugería de que, pues bueno, había que invitar a especialistas de esa cultura, que es la cultura Ife, la predecesora, digamos, de la cultura Yoruba, una de las culturas más conocidas, ¿no? Fuera de África, ¿no? De la actual Nigeria, ¿no? Para que vieran y determinaran, ¿no? Porque, bueno, digo, la verdad que yo no soy especialista ni en esa cultura, ni en artefactos prácticamente arqueológicos, ¿no? Antiguos, no etnográficos. Y bueno, claro, el instituto ni nos consultó ni nada y decidió que se la regresaba a Nigeria, ¿no? Lo cual se puede entender sí y no, porque bueno, no era, digamos, el deber del instituto de mandar a hacer todos esos análisis y mandar a pedir expertos, ¿no? De medio mundo para que dictaminara la pieza, ¿no? Sino que era del Estado de Nigeria hacer eso. Ok, de acuerdo. Pero al mismo tiempo, mientras tanto, si eran peras o manzanas, ¿por qué no decidieron dejárnoslas en el museo, las íbamos a exhibir, ¿no? Y si era un fake, pues bueno, pues ni modo, pero era un fake muy bien hecho, ¿no? Yo le decía a mis compañeros, está tan bien hecha que no puede ser real. Pero está tan bien hecha que tampoco puede ser un fake cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, así la discusión ya después se cayó, ya después parece ser que se enteraron que el artículo salió de una galería de Bélgica con la cual el instituto había tenido pleitos anteriormente por piezas prehispánicas. Entonces, bueno, ese es el mercado del arte, ¿no? Que siempre es muy oscuro y bastante desagradable. Ok, y bueno, ya ahorita veremos, o sea, ahorita yo quiero plantearles algunas reflexiones o algunos pensamientos sobre esa cuestión de las restituciones. No es cosa fácil pensarlo, ni de un lado ni del otro, ¿no? Ahora, del lado de los museos occidentales, por supuesto, hay muchísimo miedo, ¿no? Muchísimo miedo de quedarse sin piezas, ¿no? De que se vean vaciadas sus depósitos, ¿no? Sus salas de exhibiciones, evidentemente, muchísimo miedo, ¿no? Por el otro lado, también le achacan a los pueblos subdesarrollados, ¿no? De que no se van a hacer cargo de la misma manera que nosotros occidentales, digamos, ¿no? De ese patrimonio que es patrimonio universal. Y es eso el otro argumento. Es patrimonio universal, es patrimonio de quien lo produjo y lo utilizó, como nos ajustamos, ¿no? a esa discusión. Porque, bueno, digo, es cierto que los cuadros que embarraron a los activistas, ¿no? del ambiente, pues sí, finalmente parte de un patrimonio universal, es cierto, ¿no? Y estas piezas también, es cierto. Ahora bien, también es cierto que esos países, esas culturas, también tienen derecho a ver esas piezas. Imagínense ustedes, sí, todas las cabezas olmecas de México
estuvieran, digamos, por azares del destino en China. Entonces, bueno, ¿qué? Entonces, los arqueólogos deberían de viajar a China para mínimamente trabajarlas, ¿no? Uno que pues la quisiera ver así como profano, también debería de viajar a China para verlas. Es absurdo. Y eso les pasa a los pueblos africanos, no solo a los africanos, a los de Oceanía, a los de Amazonía, a los de Sudamérica, a los bueno, ¿no? Es absurdo, o sea, mínimamente deberían de tener el derecho de ver sus piezas, ¿no? De poderlas tener ahí al alcance, ¿no? Y no viajar a medio mundo para ver alguna pieza, ¿no? Entonces, bueno, y la otra esa que les decía, ¿no? Que uno de los argumentos de los museos occidentales es que en África no las van a poder conservar. o sea, es otra vez, ¿no? Otra vez ese discurso norte-sur, ese desprecio, ¿no? De las culturas dominantes frente a las dominadas, ¿no? Y eso continúa, como nos dice Theo Anthropos, ¿no? Y también, bueno, lo que nos dice un descendiente de la familia real de Dahomey, ¿no? De la antigua Dahomey, ¿no? Dice, bueno, algunas de esas piezas fueron conservadas por más de 2 siglos antes de que nos las quitaran. Entonces, ¿por qué no podríamos ser capaces de conservarlas hoy en día? Eso es un insulto. Pues sí, o sea, es realmente otra vez ese discurso de menosprecio, ¿no? Hacia las culturas. Y bueno, esa sí ya no la traduje, no me di cuenta que no la había traducido, pero bueno, es más o menos el mismo ejemplo, ¿no? Es esa, la estatua de Wu, es el hierro, ¿no? De la antigua Dahomey, ¿no? Y que fue donación, yo creo que está en el Museo del Quebraní seguramente, en 1894, ¿no? Pero no es parte del lote que se restituyó a Benín. ¿Y por qué? Porque, ¿por qué? No sé, porque las otras que se restituyeron son muy importantes de todos modos, ¿no? Pero él dice, bueno, es que yo la vi, ¿no? Aquí tenemos una reproducción que fue hecha, a ver, aquí lo dice, creo, que fue hecha, pues, en 1970, ándale, en 1970, ¿no? Pero yo vi la verdadera, y no, esa está en el Museo del Quebraní. Les puedo decir que no tiene nada que ver. Aquella, ¿no? La que está en el Quebraní es mucho más bonita. Pero bueno, ya lo sabemos, ¿no? Los franceses nos han robado las obras, las más preciosas, por supuesto, y ahora las quieren conservar, ¿no? No las quieren regresar, ¿no? Y bueno, está la otra parte, ¿no? Esa es la discusión ética, pues moral, ¿no? De qué, ¿no? Deberíamos de conservar. O sea, la mayoría de los museos ahorita lo que ofrecen es hacer un inventario exhaustivo de las piezas realmente saqueadas o las piezas obtenidas a través de transacciones comerciales que no implican ni guerras, ni saqueos, ni eso, ¿no? Ahora, hablar de saqueos en una guerra también es delicado, porque ¿qué hace un ejército cuando domina a otro pueblo? Saquea. Eso desde la Edad Media, ¿no? Entonces, eso de ahorita implicar una cuestión moral sobre un acto militar que no era visto como tal, también es engorroso, ¿no? Pero bueno, ok. Producto de saqueo, producto de pillaje, porque esa es la otra, ¿no? O sea, nada más le recuerdo el famoso antropólogo, ¿cómo se llama? Marcel Griol, ¿no? Que hizo su viaje París, Dakar, Djibouti, ¿no? Saqueó a cuál templo se encontraba en su camino, ¿no? De noche entraba con sus asistentes y saqueaba, ¿no? Pillaje vil puro, ¿no? Y esas piezas son las mejores piezas que tiene ahorita el Quebraní de esa zona, ¿no? Entonces, o sea, sí hay que tomar casi cada caso, ¿no? En su justa dimensión, ¿no?
Ahora bien, también es cierto que las legislaciones de cada país son muy restrictivas en cuanto a patrimonio nacional. Y nada más pensando en México. O sea, una pieza, por más mala que sea, o sea, hasta mi chancla podría entrar de equivocación, ¿no? A la bodega del museo, ¿no? Y de repente se les ocurre inventariarla. Bueno, ese es patrimonio nacional y es inalienable. O sea, imagínense, o sea, hay que aplicar legislaciones como para que se desaliene ese patrimonio. Luego es todo un lío, ¿no? Y así están todos los países, ¿no? Desde Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿no? En fin. ¿No? La otra cuestión, por ejemplo, que salió hace poco es que, por ejemplo, los afrodescendientes, y ahorita pues retomando un poco, ¿no? La temática, ¿no? Del conversatorio del día de hoy, los afrodescendientes de Estados Unidos se han opuesto rotundamente a que piezas del Museo Nacional de Arte Africano, del Smithsonian, que lo mencionaba antes, se regresen a África. ¿Por qué? Porque es parte de su legado también, ¿no? Finalmente, ellos también fueron saqueados, igual que las piezas, ¿no? En la más o menos la misma temporada, ¿no? Del tiempo, ¿no? En los mismos siglos, ¿no? Y entonces parte de su cultura también, ¿no? Y no quieren que se regresen a África, ¿no? Imagínense, o sea, son cosas muy complicadas, realmente muy delicadas, difíciles. Y bueno, aquí termino y aquí les dejo esas inquietudes si es que quieren preguntar o si hay algún debate. Ahorita espero no haberme extendido demasiado, ¿no? Voy a terminar la presentación, ¿verdad? Miren, aquí. Bueno, pero pues adelante, por favor. Bueno, le agradecemos mucho a Rafaela y bueno, yo tengo un par de, bueno, no sé si decir si son preguntas o reflexiones. Platicando antes de que iniciara el conversatorio, precisamente con Donají, decíamos efectivamente lo que ella comentó, la importancia de que ya en México existe un Museo Nacional dedicado a la población afrodescendiente, ¿no? Creo que efectivamente hay mucha gente que es especialista en el tema y que sí hace falta que finalmente se recupere todo este trabajo que se ha hecho, ¿no? Creo que México ha avanzado mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Como para ya poder consolidar un proyecto así, ¿no? Entonces a mí me gustaría, bueno, que bueno, las tres, ¿no? Platicaran acerca de ese tema, qué es lo que opinan. Sí, si quieren empiezo. Pues sí, claro, yo creo que es fundamental que exista un museo, empezando porque ni siquiera los museos nacionales que tenemos en México tienen espacios dedicados a hablar de estas poblaciones, ¿no? Existen ahí algunas cédulas, unos renglones. El Museo Nacional de Historia que está en el Castillo, pues creo que tiene 2 o 3 referencias. Entonces, como una parte de restitución y de dignificación y de visibilización de la historia de todas estas personas que forman parte de la sociedad mexicana, pues efectivamente hemos insistido mucho en no solo que existan espacios dentro de los museos, sino que, como decía Donají, tengamos un museo dedicado a este tema. O sea, si hay museos de muchas cosas, y algunas no tan relevantes, digamos, yo creo que bien vale la pena que un tema como este, que ha sido por tantas décadas, siglos silenciado, pues ya tenga un lugar en el presente de los mexicanos. Y con esto termino. Yo creo que también esto contribuiría a acabar con el silencio, con el menosprecio que se tiene sobre esta historia, pero además a crear sociedades menos racistas, menos discriminatorias, orgullosas de su pasado, ¿no? Que es una de las funciones
de los museos. Bien, efectivamente es un reclamo, pero ya no es un reclamo, es una exigencia el hecho de que debemos de tener un Museo Nacional Afromexicano. No es posible que, pues estamos hablando de algunas décadas, 2 o 3 décadas, hace 30 años, que de pronto querían donar una artesa. Bueno, hagan una réplica. Yo en ese momento me cuestioné. Si esa artesa se la donan a ese lugar, a ese país, y yo me preguntaba, si yo decido tener hijos, mis hijas, ¿conocerán la artesa? Y entonces, de manera solitaria, empecé a través del periódico a quejarme y a mandar en ese tiempo fax, porque yo mandé fax, me quejé. Finalmente creo que al menos me hicieron caso, la artesa no se fue, hicieron una réplica y entonces, pues es una obligación como parte de este decenio que tengamos ese primer paso, esa seguridad de que realmente vamos a contar con un Museo Nacional Afromexicano digno de nuestra población para homenajear y darle ese lugar a nuestras ancestras, a nuestros ancestros. Yo seguiré insistiendo y yo ya no insisto, ya no exijo. Ahora mi hija también exige ese museo. Ya no lo digo yo, ella también lo dice. Necesitamos, nos urge tener ese Museo Nacional Afromexicano. Y yo dejo aquí esta inquietud, esa reflexión y seguiremos trabajando sobre uno de tantos puntos que sería en este caso este particular del Museo Nacional Afromexicano. Sí, claro, pues por supuesto, es indudable, ¿no? O sea, si no todo un museo, ¿no? Un elefante blanco, ¿no? Como suelen serlos, ¿no? Por lo menos una presencia, ¿no? Y claro, contestando un poco la pregunta que hacía María Elisa, ¿no? La importancia de África en México, ¿no? Correlacionar precisamente esas culturas de descendencia africana que se después desarrollaron en México de una u otra manera. Un poco como hicimos el intento en la exposición sobre vudú, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Ok, ¿no? Son elementos africanos que se implantan, ¿no? Se trasplantan, pues, en otro lugar, en otra circunstancia, con otra problemática, pues, ¿no? Con otra dinámica, ¿no? Social, cultural, religiosa, económica, bla, 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 y dan a luz realmente a otra cosa, ¿no? Que son ahorita me imagino, ¿no? Igual los afrodescendientes en México, ¿no? Como los afrodescendientes en Estados Unidos o en el Caribe, ¿no? O sea, tienen sus propias características, sus propias peculiaridades, ¿no? Pero interrelacionarlas precisamente con qué recibimos de África, ¿no? ¿Qué es lo que aportó África a México? Creo que sería lo más importante, precisamente por la cuestión de la silenciación, de la discriminación, ¿no? Y todas esas cuestiones que ustedes también manejan, ¿no? Bueno, algo que me parece importante que, bueno, Rafa lo comentó, ¿no? Es precisamente ahorita que está en su auge la restitución de piezas. ¿Qué pasa precisamente con la conservación de estas piezas, no? Digo, a nosotros nos pasa también al exigir que regresen, por ejemplo, el penacho, ¿no? Si uno dice regrésenlo, pero han pasado tanto tiempo que las condiciones han hecho que sea prácticamente imposible su restitución, pero al mismo tiempo también pues es la memoria de los pueblos que está en otro lugar, ¿no? Y yo creo que en este justo instante es importante por toda esta ola de migración que tenemos también de población afrodescendiente en México, ¿no? Simplemente yo hace unos días, muy cerca del museo en la colonia Juárez, eh, caminé por una calle y veía que había muchísima población. Yo supuse que era población haitiana, estaban haciendo fila muy cerca de Gobernación,
yo creo que para entregar algunos papeles o algo. Entonces creo que estamos en una nueva ola de migración, desafortunadamente forzada, pero bueno, se está dando mucho y va a haber mucha más diversidad cultural a raíz de esto, ¿no? Sí, sí, no, bueno, eso sí definitivo, ¿no? O sea, ahora casi la población haitiana además le está yendo súper mal, ¿no? Peor que nunca. Y además en México tampoco le va bien porque hay una bronca de idioma, ¿no? A mí me pidieron traducir del francés, pero el problema es que yo no hablo creol, entonces la mayoría no habla francés, entonces no se vuelve así muy complicado. Además, esa discriminación de que hablaba la doctora, se me olvida su nombre, lo siento mucho, perdón, pero soy pésima con los nombres, ¿sí? Esa discriminación además son negros, ¿sí? Muy negros. ¿Sí? Haití igual vudú. Vudú igual magia negra. ¿Sí? Entonces, la discriminación se vuelve avalancha, ¿no? Entonces, el desasosiego, me imagino, de mucha gente, de mucha población, es ni siquiera acercarse, ¿no? O sea, es armar barreras, ¿no? Entonces, sí se vuelve sumamente complicado y muy delicado también. Y por eso hay que sensibilizar lo más que se pueda, ¿no? A la gente común de la calle, como tú dices, te los topas ahí, ¿no? ¿no? Y pues, es gente como tú y yo, o sea, no son delincuentes porque son negros, no son pandilleros porque vienen de Haití, no son brujos porque vienen de Haití. Claro, y esto tiene también mucho que ver no solo con la historia de los afrodescendientes en México, que ha sido tan invisibilizada, sino también por la ignorancia que tenemos de África como continente. Desde Y del Caribe, por ejemplo. Y del Caribe, ¿no? Y de Centroamérica, ¿no? Lugares que tienen... Está aquí al ladito, ¿no? O sea. Entonces, este desconocimiento tan impresionante de culturas tan importantes, tan vastas, tan ricas, es también muy lastimoso para una sociedad como la mexicana, y por eso hay esta necesidad siempre de enaltecer lo occidental cuando no se conoce nada de lo otro, ¿no? Entonces, sí es necesario un museo como el de las culturas que tenga una sala muy digna de África, pero también es necesario que en un museo sobre los afrodescendientes, un museo afromexicano, esté esta historia, como decimos, del continente africano, pero también de sus diásporas, que están llegando y que merecen un lugar digno en la sociedad. Hay casos que los vemos en las noticias y se vuelven después intrascendentes, o sea, tomaron a un senegalés en Juchitán, Oaxaca, lo metieron a una celda y amaneció muerto. Esa es la noticia que tenemos de un senegalés que llegó a México y que estaba tramitando su visa, y no sabemos más, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos de estos habrá actualmente, ¿no? Si, como dice Donají, no solo los afrodescendientes viven cotidianamente problemáticas de racismo, los bajan de los camiones, les cuestionan si son mexicanos, les hacen cantar el himno nacional, que hablen en español, sino los mismos afrodescendientes de Venezuela, de Haití, de Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, por todo eso, la función de un instituto como el INA y de los museos es abonar en acabar con estos estereotipos, con estos prejuicios y con este... Sí, me parece que quedó congelada. Bueno, finalmente sí. yo anotaría algo fundamental e importante que se ha estado hablando en diversos espacios. La situación de los medios masivos de comunicación. Cómo son dirigidos desde los comerciales, desde cuando alguien quiere hacer una entrevista a alguno de nuestros... en el territorio nacional de las y los afromexicanos, todavía esa parte
voy a ir a un pedacito de África. O sea, también esa parte que desconocen los responsables de informar, de dar noticias. También considero que es fundamental trabajar con ellos, concientizarlos, informarles de todos estos procesos y este trabajo importante que hacen desde las instituciones, desde las asociaciones civiles y los proyectos que se tienen más adelante, ¿no? Pero también tomar en cuenta aquellos medios de comunicación que están dando esta apertura y que nos están permitiendo dialogar y externar nuestras inquietudes y nuestras exigencias. Yo aquí dejo esta reflexión y bueno, pues hay que hacer estas alianzas para poder tener y ser dignos de estos espacios, incluso dentro del movimiento. Cada quien está trabajando también en espacios importantes, los que se dedican a la parte del arte, de la actuación. Debemos de seguir también trabajando esta parte, la parte educativa, la parte de la preservación de la gastronomía, de la tradición de la medicina, de la herbolaria, entre otros temas más, de los derechos humanos de la niñez, de los jóvenes, la importancia que tenemos las mujeres, rol fundamental para pues, tener tanta historia que prácticamente pues nosotras hemos sido estas mujeres que hemos resguardado, cuidado y preservado parte de esta gran historia. Y aquí dejo mi intervención. Bueno, a mí nada más me gustaría compartir algo. Cuando yo entré al INA hace muchos años, yo recuerdo, bueno, la doctora Marilisa tiene muchísimos años con su proyecto, pero yo creo que ha avanzado mucho en este tiempo. La verdad, yo sí he visto un cambio radical a través de todas las iniciativas que han hecho estas asociaciones como México Negro, todos los activistas que han estado trabajando por todos los derechos. Bueno, el logro que consiguieron en el censo pasado, a mí me parece que ha habido una lucha que afortunadamente ha rendido bastantes frutos y yo sí veo un cambio de un tema que tal vez no era tan estudiado, que ahora sí por lo menos se toma en cuenta, hay gente interesada, hay sí una línea muy delgada y también lo platicábamos hace rato entre tomarlo con seriedad, ¿no? Y caer en un abuso, ¿no? Pero yo creo que hay muchísima gente que ha hecho de veras unos esfuerzos enormes y asociaciones e investigadores que han dedicado su vida a esto, que se están viendo los frutos a diferencia de otros temas, ¿no? Creo que este sí ha avanzado por un buen camino y va para adelante, ¿no? Y bueno, no sé si quieran platicar algo de lo del censo, porque a mí me parece que fue un logro muy importante que además no se ha hablado lo suficiente y presumido lo que se logró, ¿no? Bueno, yo abonaré una parte y después dejaré la voz a la doctora María Elisa. Bueno, este sueño y cuento una anécdota, y fue en el segundo encuentro de pueblos negros que se realizó en San José, Estancia Grande. Hubo un momento en que nos preguntamos, ¿por qué no nos cuentan en el censo del INEGI? Y entonces yo de manera ingenua, cuando regresé a mi centro de trabajo, hice una llamada a el centro del INEGI, que en ese momento estaba en Aguascalientes, y llamé para decirles, oiga, ¿por qué no nos cuentan? Y la persona que me contestó me dijo que no me podía comunicarme con la persona su superior, y después me dijo, es que sabes que ustedes no tienen una lengua, no hablan un idioma, no sé, mixteco, etcétera. Y entonces yo respondí, bueno, pero es que hablamos diferente, tenemos la danza de los diablos y la artesa, y empecé a decir, y la comida, pero hasta ahí quedó esa llamada como una cuestión de anécdota, pero también como en mi interior como de no estamos contando. Ya de manera oficial pues se realizaron los trámites correspondientes para hacer estos acercamientos, estos trabajos con el área del INEGI y demás instituciones que nos permitieron pues
conocer cuáles serían los procedimientos para poder integrar esta pregunta, las preguntas que pudieran poder integrarse, la experiencia que había ya en Latinoamérica, y fueron de pronto algunas reuniones no tan complicadas, quizás algunas álgidas, pero finalmente con el apoyo y la asesoría de los expertos y de las expertas, pues logramos avanzar en el intercensal. Se tenía antes del intercensal 2015, se había proyectado para el año 2000, pero definitivamente ahí no hubo nada de avance, pero esto nos permitió pues que en el 2015 se pudiera llegar a ese logro de integrar esta pregunta fundamental para conocer los resultados que de manera oficial son las del año 2020. Pero dejaría la voz también a la doctora María Elisa, que también formó parte de esas mesas de trabajo en México Negro, y otras instituciones, otras asociaciones también participaron, dieron su voz, sus opiniones, pero pues también ella estuvo dentro de esas diversas mesas de trabajo, y además no solamente esta parte del censo, sino también otras cédulas que ha encabezado la doctora María Elisa, y donde también hemos participado como asociación, la población, las líderes, mujeres y hombres de las comunidades y de los pueblos afromexicanos, que eso es fundamental también dejar esta nota importante, porque muchas veces se opina que solamente se trabajan de manera en pequeño, ¿no? Sino que realmente se han hecho reuniones donde se han hecho estas mesas de trabajo para poder avanzar en, por ejemplo, en las cédulas, que la doctora pues tiene mayor información al respecto. Creo que se le fue la imagen a María Elisa, pero bueno, seguramente ahorita se volverá a conectar. No sé si Rafa quiera comentar algo. No, bueno, sí, la cuestión que plantean las compañeras están un poco fuera de mi alcance. Y, aparte, digamos, esa mirada, ¿no? De Occidente sobre... Ay, pero mi pantalla está muy rara. Ahorita la ajustamos. Bueno, pues veo nada más a la doctora, te veo a ti en chiquitín. Ahorita apareció María Elisa en chiquitín. Bueno, no sé qué dice. Misterioso. Entonces sí, pues sí, pero sí, evidentemente, pues... como decía hace poco, ¿no? Esa sensibilización es la parte más importante. Y yo creo que tienes razón, Carla, ¿no? Sí se ha logrado en estos años. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar África, muchos de mis colegas, compañeros hasta del museo, me decían que estaba yo como loca, ¿no? Que qué importaba África en México, que por el amor de Dios me dedicara al campesinado o bueno, lo que sea, ¿no? Pero temas mexicanos, ¿no? ¿Cómo que África? ¿No? Me acuerdo que yo me sentía muy, muy desconcertada, porque yo decía, bueno, yo soy antropóloga, ¿no? Y la antropología no es mexicana, ¿sí? La verdad que en México somos muy etnocéntricos, ¿no? En cuanto a antropología, ¿no? Igual que Europa, ¿no? O sea, casi de repente, ¿no? Tu pantalla. Entonces decía yo, bueno, de repente me sentía muy, muy deprimida, ¿no? Pero yo decía, bueno, no me importa, a mí me gusta, yo le sigo, no importa, ¿no? He tenido muchos problemas a lo largo de mi carrera, pero no importa, ¿no? He estado muy contenta, ¿no? Pero es eso, ¿no? De tratar de como que limitar las visiones, ¿no? De encerrarla, de silenciar las cosas, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Pero así es, yo no sé si todavía, espero que no, con los colegas más jóvenes, ¿no?
Pero sí, ¿no? Ha sido una historia de la antropología muy etnomexicana, ¿no? Muy etnocéntrica en ese sentido, ¿no? Y evidentemente los afrodescendientes no estaban, ¿no? O era indígena o era descendiente de español, ¿no? O sea, no había mucho más, ¿no? O sea, blanco, negro, ¿no? Grises no había, ¿no? ¿No? Claro. Perdón, se fue la luz un momentito aquí en mi casa, pero ya estoy aquí, perdón. Con esto último que decía Rafaela, sí, yo creo que, y lo que decía Carla, yo creo que hemos avanzado enormemente en este tema y que ha sido una lucha fuerte de tocar puertas, de tocar escritorios, de exigir, y como también dice Rafaela, muchos años y muchas décadas nos sentimos muy solos en esta batalla y en las universidades igual. Cuando yo propuse mi tema de tesis me dijeron que qué me pasaba, que dónde iba a encontrar yo esclavas negras, o sea, que estaba mal de mi cabeza. Ha sido una batalla fuerte y yo creo que aunque el tema está colocado y que ha habido avances, hay áreas, incluso en nuestras propias, en la academia, es una lucha poner este tema, ¿no? Sigue siendo un problema y sigue habiendo muchos resquemores, y sigue habiendo resultados que se logran por muchas batallas, ¿no? Y para resumir también lo del censo, que fue una batalla de muchos escritorios, de oficios, de puertas, de idas a ver a los senadores y a los diputados, o sea, de muchas batallas. Lo que sí es muy interesante decir es que se hicieron con base en mesas de reflexión conjuntas entre las organizaciones sociales, la academia y las instituciones aliadas, como CONAPRED, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces creo que fueron preguntas que se lograron con esta alianza, que sigue siendo importante en México y que hay que defenderse. La alianza entre instituciones que están comprometidas con temas de derechos humanos, de patrimonio, como es el INAH, que tiene una trayectoria de defensa de muchos temas que han sido pioneros y que por eso tenemos que defender tanto a nuestra institución, a nuestros museos y seguir exigiendo que los espacios de investigación sobre este tema, que los espacios de exhibición sigan y tengamos presupuestos para ello y tengamos apoyo de nuestras autoridades. Bueno, yo creo que ya podemos concluir aquí. Creo que a mí me gustaría que hiciéramos una segunda parte del conversatorio. La verdad es que creo que es un tema que hay que reflexionar mucho desde todos los ámbitos, ¿no? La verdad es que es muy importante que se empiece a visibilizar. Ahorita que comentaban también, recuerdo a alguien también del instituto que decía alguna vez que por qué se hacen estas cuestiones especiales, ¿no? Como decir, ¿por qué decir que la población afrodescendiente o que las mujeres? Y bueno, hay que, sobre todo, platicar mucho, divulgar que es necesario, no porque se haga una excepción o porque uno diga queremos un trato especial, es porque se ha invisibilizado durante mucho tiempo, ¿no? Y hay que hacer que eso se discuta, ¿no? Y salga a la luz y la gente lo entienda, con el paso de los años, las nuevas generaciones ya entiendan por qué debe de haber un cambio en las actitudes y el reconocimiento hacia muchas cuestiones que estaban totalmente sometidas, ¿no? Claro que sí, Carla, y con mucho gusto, gracias por este espacio en el Museo Carranza. Tenemos ahí una aliada con nosotros, con Rafaela, pues con muchos de Lina que trabajamos este tema y yo creo que junto con los que estamos en el INA y con todos nuestros colegas y compañeros afrodescendientes que también hemos trabajado pues, por años por décadas, como decíamos con Donají, podemos hacer cosas muy, muy importantes.
Entonces, gracias por este espacio, Carla. Y puestísimos a otras pláticas y a otros conversatorios. Pues muchas gracias a las tres, de veras les agradecemos mucho a nombre del museo que además hayan inaugurado este ciclo que esperamos sea el primero de muchos, y que tengamos a muchas personas como ustedes. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, abrazos. Gracias. Chao, gusto en verlos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.